De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Bienvenidos a De Boca en Boca, un espacio para que escritores te permitan entrar en su mundo literario. En el programa de hoy tendremos varias novedades. Nos acompaña Cali Ronnie hablando sobre sus obras, proceso de escritura y su inspiración. Los tips literarios estarán a cargo de letra y correcciones, y en la sección Reco se suma Javi Baeza, quien te recomendará el libro Cuando la luna cae, del autor Mario Golubov, para que puedas disfrutar este fin de semana. Y por primera vez se suma una nueva sección mensual dedicada a la motivación de autores llamada Editorial. Esperamos que disfrutes de este nuevo formato. ¿Comenzamos? Hemos decidido agregar una nueva sección al podcast, que será mensual. La llamamos Editorial. La necesidad surgió luego de escuchar a muchos autores, tras conversaciones fuera del aire, de generar un espacio que los anime a continuar pese a las adversidades y obstáculos que se les pueda presentar, que sin duda lo experimentan, incluso yo misma lo he hecho. Y lo primero que he querido tocar es el tema del miedo a lo desconocido, de la incertidumbre y el salto al vacío para cumplir ese sueño que muchos tenemos, que es el reconocimiento y la posibilidad de generar ingresos a través de la escritura. Por eso he querido compartir un texto que he escrito hace varios años atrás, y al cual siempre vuelvo para poder atravesar las sombras que se me cruzan en el camino y no me dejan ver la luz que hay delante, que no es otra cosa que el impulso para seguir caminando y construyendo la felicidad de hacer lo que a uno le llena: escribir, crear mundos e historias. Los dejo con el texto. Recrea en tu mente que la zona de confort es una habitación vacía, como por la humedad y completamente oscura. No puedes ver nada excepto oscuridad. Percibes solo que estás rodeado de sombras negras. No las ves, solo sientes y sabes que están allí. Todo es uno. Un día cualquiera, ya que tú no vives de calendarios, algo se requebraja en esa habitación y un hilo de luz entra en ella. Esto a ti te asusta porque es algo nuevo, algo que en tu vida jamás habías visto. No sabes siquiera cómo llamarlo. Entonces en tu interior escuchas una voz que te dice que se llama luz. No dudas, lo aceptas porque tú no sabes y confías en ese interior tuyo. A partir de ahí empiezas a distinguir que no estás solo. Ya no solo sientes, sino que ves un montón de sombras negras que danzan por toda la habitación, intentando cubrir ese hilo de luz. Algo despierta curiosidad en ti y quieres ver si hay más de esa luz fuera. Por eso comienzas a rasgar con tus manos de los costados de ese pequeño agujero y de esa forma poder hacerlo más grande. Tras bastante de hacerlo, logras agrandarlo y ves que entra aún más luz, siendo así que comienzas a sentir algo interior que te hace analizar y cuestionar lo que conocías hasta el momento, y te das cuenta que no es lo único que existe. En ese preciso momento sientes sobre tus hombros una fuerza que te jala hacia adentro de la habitación, aunque no lo desees. Tú quieres seguir escarbando aquella pared, quieres saber lo que hay afuera, porque si hay luz debe haber más cosas. Inviertes tu energía en luchar contra esos demonios que te toman por los hombros y te jalan con extremada fuerza, mientras parte de esa energía está en agrandar aquel agujero. Ya no es pura oscuridad esa habitación, ya ves luces y sombras. Sabes que lo que está ahí te ha apartado de la realidad y te ha sumido en desesperanza. Es así que desde ese rincón donde te tienen amarrados aquellas sombras, comienzas a ver que algunos bailan y flotan delante de ti, trabajando para hacer desaparecer aquella luz, aunque la luz no desaparece, sigue intacta. Por un momento te dejas atrapar, hasta que tienes otro golpe de análisis y te dices a ti mismo: tiene que haber algo más. Quiero tener la posibilidad de elegir si quiero permanecer aquí o no. Tomas todas tus fuerzas, cierras los ojos y te levantas bruscamente sintiendo que tu piel se desgarra. Experimentas el dolor, que sabes que no es sufrimiento. Entiendes ahora la diferencia entre ambos. Esas sombras no quieren que lo hagas, porque si lo haces, ellas desaparecerán. Con tus manos apartas las que se interponen en el camino hacia esa luz y comienzas a escucharlos en tu cabeza. Por primera vez los escuchas diciéndote: no lo hagas, es peligroso, no está bueno, vas a sufrir, no es posible, no hay nada, te quedarás solo. Desarrollaron el habla para que tú los escuches. Antes no lo necesitaban, eras todo de ellos.
Te manejaban energéticamente ya que no conocías más que esa oscuridad. Necesitan que los escuches. Comienzas a dudar, empiezas a darles nuevamente poder, pero de una manera distinta, oyéndolos. Tiene sonido, que es un sonido brillante y que te transmite una sensación de sosiego. Sin embargo, al ser algo nuevo, te da miedo y comienzas a cuestionar incluso esa luz. Vuelves a la oscuridad, a ese lugar que aunque no es confortable, es seguro, sin importar que esa luz sea más amplia que antes, porque has rasgado gran parte de la pared. Hay cientos de esas sombras y algunas que ya no están haciéndote sentir en seguridad o dándote protección. Entonces cada tanto escapas a estar cerca de los agujeros que son muchos y vuelves a tener una reflexión imperiosa y un sentimiento de esperanza que no habías sentido. Al principio te da miedo porque lo desconoces, pero cuando te vas amigando con ese sentimiento descubres que no está tan mal y aún te gusta más que la desesperanza. Así vas visitando cada uno de los agujeros hasta que te sientes con la suficiente decisión de quebrar aquella pared. Con el tiempo lo logras. Esto te hace más fuerte y ya no tienes una habitación de 4 paredes, sino un escenario con 3. Entra la luz. Comienzas a ver imágenes, formas que jamás habías visto y experimentas por primera vez las ganas de salir de esa habitación. Sin embargo, esas sombras con las que convives se han vuelto tan inteligentes como tú y sabias. Entonces comienzan a prenderse desde tu espalda, uno a uno para hacer fuerza formando cadenas entre ellas para seguir reteniéndote en aquel lugar. Están pegadas a la pared y a tu espalda, en todas direcciones, hacia atrás, los laterales, arriba y abajo, frente a ti, la luz y a tus espaldas la oscuridad. Es evidente que eres tú quien debe elegir. Intentas avanzar pero te sientes con limitaciones y si haces un movimiento de más, te desgarrará la piel. Sientes que te quedarás sin espalda, sin un respaldo, por lo que decides dar algunos pasos dentro de la habitación nuevamente. No te sientes listo para ello, no quieres que tu espalda se sienta tironeada, aunque sigues enfocado en esa luz que está delante de ti. Ya no ves la oscuridad, solo la luz. Al ver que tú te relajas, esas sombras se relajan contigo, saben que te tienen. Los más inteligentes van pasando hacia adelante de a poco para abrazarte y llevarte nuevamente a la oscuridad. Vuelves a concentrarte en tu esperanza y desde adentro empieza a latir algo que es nuevo para ti. Sientes unos latidos llamados amor. Son leves, muy bajitos, pero ya comenzaron a existir. Nuevamente vuelves a caminar hacia adelante sintiendo el impulso de esta fuerza. Y aunque sientes un poco de dolor, logras desprenderte de 2 de esas sombras. La espalda sangra y ves que por dentro eres de color rojo, el color del amor. Comienzas a escuchar con tus oídos otros sonidos que se encuentran fuera. El sonido del agua es vida, el viento que limpia, el fuego chispeante que abriga. Y te das cuenta que no estarás desprotegido en la luz. Eso te da ánimo para seguir un poco más y otras 2 sombras son arrancadas de la espalda. Sigue sangrando, aunque ves que la luz comienza a curar las heridas de a poco. Finalmente te queda un camino por recorrer. Lo importante es que has empezado. Debes seguir caminando para poder salir de ese lugar. Y ya sabes que tienes la voluntad, la esperanza y el amor para hacerlo. Que pese a los intentos de esas sombras oscuras que tienden a arrastrarte nuevamente en la oscuridad, sabes que saldrás, que es tu elección hacerlo y que ya no hay solo oscuridad, que también hay luz. Bienvenida, Cali, al podcast de Boca en Boca. Cuéntale a los oyentes qué escribes y en dónde pueden encontrar tus escritos. Muchas gracias por la bienvenida y mayormente lo que escribo es romance con un sesgo erótico, algo de fantasía también, y mis historias se pueden encontrar mayormente en Dream y en Buen Novela, pero también están en Joy Red, en Manobook y en Alfa Novel. Veo que te encuentras en varias plataformas de lectura. ¿Cómo fueron tus comienzos en la narrativa? Yo escribir novelas escribo desde que tengo memoria. Siempre andaba con mi cuaderno para arriba y para abajo inventándome historias. En vez de tener un amigo imaginario, yo escribía novelas. No siempre tenía finales felices, pero bueno.
publicar en físico es realmente complicado. Entonces, durante la pandemia, un poco antes de la pandemia, me encontré con este maravilloso mundo de las plataformas digitales. La primera que se contactó conmigo fue una editora de Buen Novela que me invitó. Me pareció algo sumamente interesante y fue que ahí empecé con mi primera novela, allí, en Buen Novela. Después escribí un par más que están solo en Buen Novela, que son exclusivas, pero después empecé a ampliar mis horizontes y fue como terminé en el resto de las plataformas. Sin duda es mucho tiempo si vienes escribiendo desde pequeña, pero ¿cuál fue el punto de inflexión que te dijo quiero hacer esto profesionalmente? En realidad, yo no me considero una escritora profesional. Me parece que ese título me queda muy grande. Tengo mucho que aprender, mucho camino que andar y nada, muchísimas equivocaciones. Yo no me pondría a mí misma el título de profesional. Empecé a escribir en las plataformas porque, como dije, me contactó porque escribía, yo ponía fragmentos de cosas que escribía en Facebook, en mi muro, y bueno, ahí fue cuando me contactó un editor de Buen Novela, que Buen Novela recién empezaba porque estaba Wattpad, estaba PubMed, estaba Sueñovela, pero Buen Novela recién empezaba y me invitaron y me dijeron si no lo quería hacer por una, digamos, en una plataforma donde podía tener algún tipo de regalías o por lo menos tener algún tipo de seguidores fieles. Y bueno, me entusiasmó la idea. Yo venía escribiendo una novela que se llama La Fan, que es la primera novela que publiqué en plataformas digitales. La venía escribiendo hace ya un tiempo. La pulí, medianamente me puse de acuerdo con el editor de qué era lo que buscaba la plataforma, la adecué a eso y fue la primera novela que subí. Pero te vuelvo a repetir, no me consideraría profesional, me encantaría ser profesional, pero la verdad que no, y no es falsa modestia. Contabas que el género que escribes es romance como base, con tintes de erotismo y también fantasía. Sin duda géneros que usan mucho la imaginación y el fluir. Pero a la hora de narrar las historias, ¿te consideras más una escritora brújula o una escritora mapa? Brújula 100%, sin dudar. O sea, yo tengo, como todo el mundo, digo, me hago una leve idea de a dónde quiero que vaya mi historia, pero no hago esquemas, ni siquiera voy anotando los nombres. Los nombres van surgiendo a medida que voy escribiendo. Yo escribo un diálogo que lo dice la vendedora de la panadería y en ese momento le pongo el nombre. No se lo puse antes. Sé que va a hablar una panadera, pero no tiene nombre hasta que lo escribo. Obviamente, después me lo escribo en algún lado para recordarlo, pero no, voy a medida que va saliendo y muchas veces la historia termina dando un vuelco que yo no esperaba en un principio, porque una cosa va llevando a la otra y la otra y cuando quiero acordar, el que no se iba a morir se murió, el que no se iba a casar con determinada persona se terminó casando, la que no se iba a enamorar se terminó enamorando y bueno, como que toman vida propia. Entonces mapa, no, o sea, medianamente, como dije, tengo una idea de para dónde quiero que vaya mi historia, pero normalmente nunca termina como la planeé. Continuamos con la entrevista luego de los tips literarios a cargo de Cami Faga. Dicen que la práctica hace al maestro, y estoy totalmente de acuerdo. Todo escritor, y cualquier profesión en el mundo, en realidad, comenzó siendo un inexperto, en donde se necesitó de horas y horas de práctica para lograr ser considerado un perito en el tema. No creas que yo sé porque lo sé de nacimiento. Ha sido mucha práctica y estudio para lograr lo que soy ahora. Es por ello que es común encontrarse con estos errores cuando recién empezamos a escribir y desear ser parte de este oficio. El primero es lenguaje rebuscado. Sí, cuando decidí comenzar a escribir un original, dejando atrás los fanfic,
creí que era necesario cambiar el vocabulario con la intención de que no se asemejara tanto con la antigua historia. Y ahí está el grave error. Lo más importante al escribir un manuscrito es que tengas fluidez, transmitas emociones y contenga un conflicto. Un lenguaje universal, sin tantos modismos, para que todo lector pueda leerlo sin dificultad. Y ya está. Así de simple. Te prometo que es más difícil hacer algo que no sabes que escribir con tu esencia. Otro error que cometemos los escritores es dejarse llevar sin un argumento. Otro aspecto que dificulta la escritura, largarnos a escribir sin planificar primero. No importa que tengas que planificar toda la historia, cada detalle, o hacer algo simple. Lo importante es planificarlo y no ir a la deriva. Así como que la cosa fuera perfecta y coherencia por arte de magia. No, otro problema, definitivamente. Organiza lo que quieres escribir. ¿Tienes una trama en el espacio? ¿Astronautas perdidos en algún planeta desconocido? Pues documéntate de ello, busca información. Si el planeta es de tu imaginación, estructúralo. ¿Quiénes viven ahí? ¿Cómo es el ecosistema? ¿Cuál es el argumento para crear este planeta? Porque los astronautas llegan a este, así que tiene que haber información sobre él. Yo siempre aconsejo realizar un borrador que te apoye capítulo a capítulo con el desarrollo del manuscrito. El siguiente error trae drama, amor obsesivo. Todo escritor o escritora debe amar lo que está haciendo, disfrutar con el proceso, conocer los personajes que se moverán por la historia, pero hay un límite. Mientras mayor cariño le tengas a la obra, jamás lograrás terminarla y menos poder revisarla. Habrá un minuto en que se convertirá en una obsesión. Te encantará cada frase, personaje y escena, lo que dificultará el proceso de revisión en donde debes intentar ser objetivo. Debes tener la capacidad de recortar, eliminar, cambiar, guardar, cosas que pueden funcionar para otra historia, incluso. Te hablo a través de la experiencia. Yo me compenetré mucho con un personaje y me costó mucho soltarlo y avanzar. Otro error que cometemos es el abuso de las palabras. Este está relacionado con el lenguaje rebuscado. Empezamos a escribir y creemos que los adjetivos son preciosos, que adornan y dejan perfecto nuestro texto literario. Pues hay veces que el exceso de condimento hace que la comida no tenga un buen sabor. Lo mismo en la escritura. Donde hay un buen sustantivo o verbo, no siempre se necesitará un adjetivo que lo opaque. Cuida bien dónde ocupas las palabras. Recuerda que lo simple puede ser mucho mejor. No te preocupes, todos cometemos errores. Nadie se salva de ellos. Yo te acabo de dar 2 ejemplos. Lo importante es que tomes atención y vayas corrigiendo. No solo para que el lector disfrute más de tu novela, sino para a ti facilitarte el proceso de escritura. ¿Con cuál de estos pasos te sientes identificada o identificado? De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Aunque no te consideres una escritora profesional, no cabe duda que desde hace mucho escribes y eso te hace autora de tus historias. Desde ese lugar, ¿crees que la literatura puede hacer una diferencia en el mundo? Yo tengo una opinión muy controversial respecto a eso. Sí pienso que la literatura podría llegar a ser un cambio en el mundo si se difundiera toda la literatura y no solamente lo que es conveniente o lo que es comercial. Entonces, desde ese punto de vista te diría que no hace un cambio. Haría un cambio si se distribuyera toda la literatura, que no es así, que lamentablemente no es el caso. También hay otra cosa que es así, que yo pienso que la literatura es eso, literatura. No son modelos a seguir, no es un camino de vida, no es algo que uno lo tenga que tomar como una educación para su quehacer cotidiano. Más bien es un entretenimiento sano en la mayoría de las veces, y como eso se debería tomar.
Hablando sobre el tema que mencionas que la literatura debería ser consumida en su totalidad y no solo lo comercial, ¿tienes algún autor o autora de referencia que inspire de alguna manera tu propia literatura? Yo consumo literatura muy variada, no de un solo género. Inspirarme en muchos y en ninguno. Para mí una autora que, bueno, está fuera de este planeta, Isabel Allende, obviamente, pero después, o sea, Benedetti lo amo Juan Ibarburu, que pertenece a mi país, y que, wow, escribía unas cosas fantásticas. Horacio Quiroga, otro escritor con una mente un poco perturbada, por algo se le llamaba el Edgar Allan Poe uruguayo. Tenía una mente bastante complicada. Y después está. Después, en cuanto al romance yo fan de Corín Tellado. Chao. No hay como ella para el romance fantasioso, para el romance sesgado a lo tóxico, que es el cliché, que es lo que la gente consume, como Corín Tellado. No hay. No hubo. Siguiendo por la línea de tus obras, ¿puedes contarnos cuál es tu próximo proyecto literario? Yo siempre que termino una historia, necesito desintoxicarme de ella, porque uno termina, más allá del final que le dé, sea un final feliz, sea un final abierto o sea un final triste, uno siempre queda con aquello de que terminó. Cuando vas en los últimos capítulos estás ansioso por llegar al final, pero cuando llegas al final y le pones fin, queda como un vacío. Entonces uno necesita desintoxicarse de eso, necesita sacudirse. Yo siempre lo comparo como con los perros cuando se mojan, cuando necesita sacudirse, o sea. Y en este momento estoy de sacudón porque hace muy poquito terminé una segunda parte de una historia que yo no pensaba escribirle una segunda parte, pero se la terminé escribiendo. La primera parte se llama El Oscuro Seo y la segunda se llama El Seo Olvidado. ¿Está? Y bueno, es un romance cliché, es un romance bien cliché, pero yo amo a esos personajes y quedé todavía como que enganchada. O sea, cada vez que pienso en algo, pienso en esos personajes y en la vida que le di a esos personajes y la vida que tenían esos personajes dentro de la historia. Entonces, hasta que no me sacuda de eso, realmente no tengo ninguna idea clara. Supongo que recién para enero tendré algo más claro de qué iría. Pienso retomar la fantasía, porque tengo como 2 o 3 novelas de fantasía. Pienso renovar, volver a intentar con la fantasía, pero sinceramente ahora te digo esto y capaz que en enero hago una histórica, no sé, no tengo ni idea. La verdad que no, en este momento ya te digo, me estoy sacudiendo de mi última historia, por lo tanto no tengo ningún proyecto en claro aún. Regresamos con la entrevista con 2 preguntas random luego de recomendaciones. Hoy les recomiendo el primer libro de la trilogía Grandiois, que se llama Cuando la luna sale, de la jovencísima escritora de 17 años Lourdes Belén García. Trata del amor entre 2 mujeres en la Francia de los años 60-70, concretamente en París. Cuenta las dificultades que hay y los problemas que tienen. Y también hay temas duros como maltratos físicos y psíquicos. Pese a su juventud, sabe bien lo que quiere expresar. La podemos leer en la aplicación Wattpad, buscándola por Lou Writes. LOUWWRITES. Espero que disfruten del libro.
Todos tenemos nuestras preferencias, colores, sitios, comidas favoritas. En el caso de quienes escriben también se tiene una palabra favorita, sin importar el motivo. Cuéntanos, ¿cuál es tu palabra favorita? Yo en lugar de palabra favorita tengo una onomatopeya favorita, que es el ¡och! Porque me encanta sorprenderme y me sorprendo todo el tiempo de todas las cosas, de las actitudes del humano, de las cosas que escribo, de las cosas que veo que hacen los animales, de las plantas. O sea, normalmente mi expresión más que palabra favorita es el ¡uch! Porque adoro sorprenderme. Globalizando más el tema de las palabras, vamos a los libros. Si tuvieras que elegir un libro para ser, o sea, en vez de ser humana, ser un libro, ¿cuál sería? Sería la Odisea de Homero, porque mi vida es así, o sea, llena de imprevistos, llena de percances, llena de tomas de decisiones difíciles. Es un remolino, es una vorágine. Entonces yo diría que si tuviera que ser un libro sería Homero, la Odisea de Homero. Hemos llegado al final de la entrevista. Cali, te súper agradezco el tiempo y la predisposición para con nuestro podcast. Ya nos tenemos que ir, pero fue un placer tenerte aquí. Antes de despedirte, quiero preguntarte si deseas dejarle algún mensaje a tus lectoras o algún consejo a autores noveles que estén empezando. Este es el momento, el micrófono es todo tuyo. Bueno, primero que nada agradecerles a ustedes la posibilidad de hablar, de hacerse que a uno lo conozcan. Y bueno, nada, maravilloso, me encanta, he escuchado los otros podcasts y está, la verdad, la felicito. Mis más sinceras felicitaciones. En cuanto a los lectores, que lean, que abran la mente, que lean autores nuevos, que estén empezando, que le den esa oportunidad, sobre todo en las plataformas digitales, que uno no tiene que hacerse del libro físico y después si no le termina gustando, bueno, ya lo pagó y no tiene más remedio que ponerlo en la biblioteca. En este caso, como los capítulos se van desbloqueando capítulo a capítulo, tiene la posibilidad de, si una historia no le va convenciendo, dejarla y pagarla hasta ahí y no terminar de pagarla. Entonces está muy bueno eso. Por eso me gustan las plataformas digitales. Y en cuanto a los autores nuevos, que se animen, que hay lectores para todo, que la gente, hay muchísima gente que sigue pidiendo cliché, que sigue leyendo lo mismo, pero hay muchísima gente que pide que se escriban otro tipo de cosas, que eso también está muy bueno. Así que se animen, que no le tengan miedo a nada. Y esto no es como tirarse a un avión sin paracaídas, es simplemente dar un paso. Si a alguien no le gusta lo que escribimos, bueno, por ese alguien que no le gusta, habrá otro que sí. A no desanimarse y a seguir adelante. Y vuelvo a repetir, muchísimas gracias por esta oportunidad y ha sido un verdadero placer. Hemos llegado al final del programa. Quiero agradecer la colaboración de Letras y Correcciones en Tips Literarios, Javi Baeza en la sección Reco y Tina Rec Producciones creando magia, musicalización y edición. Esperamos tu comentario y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Elisa Nel compartiendo un poco de su mundo literario, también más tips, y en Reco la serie Memento a cargo de Javi Baez. Desde Boca en Boca te decimos adiós, hasta el próximo podcast.